Bienvenidos al sexto video tutorial. Anteriormente hemos trabajado lo que llamamos estructura de control secuencial, ¿no? Las estructuras de control secuencial se ejecutan de modo secuencial, ¿no? Valga la redundancia. Es decir, una sentencia se ejecuta después de la otra, ¿no? La ejecución comienza con la primera sentencia del programa y prosigue hasta la última sentencia, cada una de las cuales se ejecuta solamente una vez, ¿no? Esta forma de programación es adecuada para programas sencillos, como hemos venido trabajando, ¿no? El área de una circunferencia, el área de un triángulo, el perímetro de una circunferencia, también las conversiones que hemos visto. Pero sin embargo, para la resolución de problemas de tipo general, se necesita la capacidad de controlar cuáles son las sentencias que se ejecutan y además en qué momentos. La estructura de control controla la secuencia o flujo de ejecución de las sentencias. Las estructuras de control se dividen en grandes categorías, ¿no? Vamos a ver qué va a ser según función del flujo de ejecución. Tenemos la secuencia, la selección e interacción. Hasta este momento solo hemos usado el flujo secuencial, ¿no? Y ahora las estructuras de control selectivas eh, podemos decir que tienen una finalidad bastante definida, ¿no? Su objetivo es ir señalando el orden en que tienen que sucederse los pasos de un programa o algoritmo. Las estructuras de control nos permiten realizar acciones típicas en nuestros códigos, como puede ser, por ejemplo, los bucles o la toma de decisiones, ¿no? Estas estructuras de control selectivas se utilizan para tomar decisiones. Por eso también se les suele llamar estructuras de decisión alternativa, ¿no? Lo que hace es evaluar una condición, ¿no? Y a continuación, en función del resultado, se lleva a cabo una u otra opción. El C++ tiene dos estructuras de control para la selección, ¿no? Tenemos el if, selección simple y binaria, y el switch, que es la selección múltiple. Ahora vamos a pasar a ver la utilización eh, del if y el else, ¿no? Es decir, vamos a ver, introduciendo dos números, vamos a ver o vamos a calcular cuál de los dos es el mayor, o en tal caso si los dos números son iguales, ¿no? Muy bien, entonces procedamos, declaramos las funciones con el float, ponemos float y a, b, a, b, punto y coma. En la siguiente línea de código vamos a tratar de darle un título al programa, cosa que no hemos hecho antes, ¿no? Entonces, entre comillas, ponemos evaluar cuál de los números es el mayor. Evaluar cuál de los dos números es el mayor. Cierro comillas y termino con el salto de línea ender. Muy bien. El siguiente code va a ser solamente para darle, digamos, darle la línea al título, ¿no? Al título anterior. Cerramos comillas y acá le ponemos ender, punto y coma. Muy bien. Entonces con code vamos a dar la instrucción al usuario de que ingrese el primer número, ¿no? Ingrese el primer número. Ingrese el primer número. Muy bien. Dos puntos. Y acá vamos a darle un punto y coma, ¿no? Y sin, para que el usuario ingrese el número, que vamos a darle el valor de a, punto y coma. Hay que tener en cuenta aquí que cuando he puesto ingrese el primer número no he terminado la línea de código con el ender, ¿no? Es decir, que cuando se ejecute esto, se muestre en pantalla esto, a continuación de ingrese el primer número, se va a mostrar el número que va a ingresar el usuario, ¿no? Cosa que no hubiera pasado si hubiera puesto aquí el ender, ¿no? Como he hecho en casos anteriores. Muy bien, ahora con otro code ponemos lo siguiente, ¿no? Ingrese el segundo número. Ingrese el segundo número. Dos puntos, punto y coma, con sin, ingresamos el valor de b, punto y coma. Muy bien. Ahora en esta parte vamos a agarrar y vamos a poner el if. Muy bien. El if
es una declaración, ¿no? Es una declaración y que le da al compilador, ¿no? Lo va a evaluar, que evalúa la verdad o falsedad, ¿no? De una proposición, ¿no? Por ejemplo, aquí en el if siempre entre, entre estas corchetes o entre estos paréntesis debe ir lo que vamos a lo que vamos a definir, ¿no? Entre A y B, la relación que va a haber entre A y B. Por ejemplo, que A sea mayor que B, que A sea mayor que B, ponemos A que sea mayor que B. Entonces, ¿no? Si A es mayor que B, se va a ejecutar lo siguiente. Con count vamos a poner el número mayor es el primero. El número mayor es el primero. Muy bien. Cerramos dos puntos, cerramos comillas y el número mayor va a ser A. Muy bien, y acá le tenemos un end, punto y coma, siguiente. Ahora con un if, ¿no? Bueno, muy bien, ¿no? Hasta ahora vamos a ver que cuando se compile esto, ¿no? Y, y se ejecute el programa va a leer cada línea de código. Cuando llegue a donde está el if, ¿no? Entonces esto que está acá el if va a evaluar la verdad o falsedad de esta proposición que está acá, ¿no? Que A sea mayor que B, ¿no? Esta condición. Si la condición es verdadera, entonces va a pasar a ejecutar el siguiente o la siguiente línea de código. Es decir, el mayor número es el primero, claro, porque A es mayor que B. Pero si no se cumple esto, entonces utilizamos el else, ¿no? El if significa si se cumple esto, ¿no? Y el else significa si no se cumple lo anterior, entonces pasamos a la siguiente condición, ¿no? Que A sea menor que B. Muy bien, entonces con un quote, si esto es cierto, vamos a ponerle un quote, ¿no? Si esto es cierto, vamos a darle acá, bueno, si esto es cierto, entonces el número mayor es el segundo, ¿no? El número mayor es el segundo. Dos puntos, cerramos comillas, el segundo número viene a ser el B. Acá tenemos ended, punto y coma. Muy bien, entonces ya tenemos que entre estos dos números o uno es mayor o el otro es mayor, ¿no? Pero aquí vamos a colocar un else más, ¿no? Porque puede haber la posibilidad de que los dos números ingresados sean iguales. Entonces aquí ponemos if y dentro de los paréntesis ponemos A igual a B. A igual a B. Entonces, si se cumple esta condición que A sea igual a B, entonces se va a ejecutar la línea de código siguiente. Ponemos los dos números son iguales. Muy bien, cerramos comillas y ponemos un end punto y coma. Muy bien, así es. Entonces vamos a repasar de nuevo. Cuando llegue el programa a la línea de código if, va a ejecutar esta condición, ¿no? Y dice, si se cumple que A es mayor que B, se va a ejecutar la siguiente línea de código y va a decir, el mayor es el primero, A. Ahora, si no se cumple esto, entonces aquí está el else, ¿no? Si no se cumple lo anterior, entonces pasamos a la siguiente condición, que A sea menor que B. Si se cumple esto, entonces se ejecuta la siguiente línea de código. El número mayor es el segundo, B. Ahora, else, si no se cumple lo anterior, pasamos a la siguiente instrucción, ¿no? Que A sea igual a B. Si se cumple esta, entonces los dos números son iguales. Muy bien, ahora vamos a pasar a compilar. Compiló muy bien, entonces ya debe correr el programa. Aquí tenemos, ¿no? Ahí está el título del cual yo les hablaba, ¿no? Evaluar cuál de los números es el primero. Perdón, evaluar cuál de los dos números es el mayor. Ingresa el primer número, vamos a ingresar el número 1. Ingresa el segundo número.
el número 2, y entonces el número mayor es el segundo, claro, es el 2, ¿no? Es decir, aquí el programa fue ejecutando línea por línea de código, ¿no? Primero llegó al if y dijo A es mayor que B, comparó los valores de A y B ingresados anteriormente, pero A no es mayor que B, entonces agarró y no ejecutó esta línea de código, sino se pasó al else. Si no se cumple lo anterior, entonces A es menor que B, y esta es la que se cumple, ¿no? El 1 es menor que 2, ¿no? Como podemos ver aquí. Entonces, como se cumple esta condición, entonces se ejecuta la línea de código. El mayor número es el segundo, que vendría a ser el B. Justamente el B es el valor de 2. Muy bien, ahora vamos a pasar de nuevo a ejecutar el programa para el caso en que los dos números ingresados sean iguales. Ingrese el primer número, 5. Ingrese el segundo número, 5. Entonces los dos números son iguales, ¿no? Es decir, no se cumple la primera condición. Si no se cumple, entonces la segunda condición tampoco se cumple y llegamos a una tercera condición en que vemos que A es igual a B, ¿no? Entonces se tendría que ejecutar, los dos números son iguales. Muy bien, eso es todo. Hasta el próximo video tutorial. Gracias.